Lo primero de todo, bueno, pues daros las gracias por la invitación y, como dice Antonio, sí que suelo bajar a tierra las cosas y a veces me paso de bajada de tierra. Lo hago, a veces dicen que mi antiguo jefe de tesis doctoral decía, o jefa, decía que me excedía en bajar a tierra o en cuanto al tono. Entonces, lo que primero que vamos a ver es cómo vemos, o cómo veo yo también, este tema de la innovación alimentaria. Y siempre me gusta, bueno, daros las gracias por venir también, porque ya sé que es una hora intempestiva. Me veréis como una taza de café o no sé cómo me veréis, pero seguro que no me veis como soy. Eh, ¿Cómo vemos este contexto de la innovación alimentaria? Y sobre todo me gusta al principio de la charla, 5 minutos, un poco más, el que os hagáis ciertas preguntas, el que demos vuelta a la cabeza, ¿no? Y nos cuestionemos, ¿no? Entonces, hablamos mucho de food tech, ¿no? Todos los que estamos aquí entendemos el concepto, o la mayoría lo ha escuchado, y estamos todo el día, el food tech por arriba, somos no sé qué, somos no sé cuántos, todo es food tech, ¿no? Pero la realidad a veces es esto, ¿no? Somos muy food tech, pero el 3 de agosto de este año a las 3:23, no voy a decir por dónde, pero todos saben más o menos por dónde vivo, me encontré esto, ¿no? 38 grados, 3 de la tarde, regando por aspersión un campo de maíz, ¿no? Esto no fue puntual, sino que lo vi durante un mes todos los días a esa misma, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí. ¿Somos tan food tech como nos estamos planteando? Bueno, empezamos a hablar de nuevos modelos de venta, ¿no? Los nuevos supermercados. El otro día comentaba Antonio, ¿no? He estado en Latinoamérica, he estado en Chile trabajando para el gobierno de Chile en unos temas de innovación, y esto es lo que me encontré en uno de los supermercados, ¿no? Una dark store, ¿no? Ya como muy implantada, que solo entraban gente, ¿no? Incluso uno se daba la vuelta por el supermercado y eran todos chicos o chicas jóvenes con un carrito y todos con la misma vestimenta comprando. Éramos apenas 10, 20 consumidores y el resto eran gente que compraba cosas online, ¿no? Bueno, ese es un modelo, ¿no? Pero ahí veis que Aldi pues abandona el proyecto de tienda online en España y en el resto de Europa, Aldi Nord, ¿no? Y por otro lado vemos cómo crecen esas tiendas de ultramarinos que conocemos los de aquí, la mayoría ya gastamos cierta edad, ¿no? Entonces conocemos las tiendas de ultramarinos, ¿no? Y vemos que esas tiendas de barrio están como creciendo o se están sofisticando y la gente sí que compra en ello. Por tanto, ¿qué modelo triunfará o qué vamos a ir todo hacia el online, todo hacia esos nuevos modelos? Bueno, yo creo que el futuro tiene que ser híbrido, ¿no? Y habrá un tema de digitalización, pero también habrá un tema de personalización, que es el que nos da de los ultramarinos, ¿no? El que sabe qué lentejas comemos o qué arroz nos gusta, ¿no? Y que nos lo da de manera rápida. Por tanto, es importante que no hagamos esos vaivenes de nos vamos a todo lo digital, nos vamos a todo lo online, sino que pensemos en modelos cuando estamos a futuro de innovación. Y aquí también creo que estamos cambiando el paradigma, ¿no? Del residuo. Y yo digo, bueno, pues que si vamos hacia el compost de alta costura. ¿Por qué digo de alta costura? Porque parece que ahora el compost es como carísimo, ¿no? Como digo yo, todos los residuos sirven para algo o es un compost muy caro, ¿no? Pero bueno, lo primero que hay que plantearse, y hay gente que lo llama así, no es la basura es un error de diseño, ¿no? Que debemos de resolver. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando hay basura, cuando hay desperdicio alimentario en la industria alimentaria, básicamente es por un error de diseño. No le damos uso a algo que podría tener uso, ¿no? Y luego hay que ver un poco lo más sencillo, que digo yo, es observar la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza nos enseña, pues lo que os pongo ahí, que el desperdicio de unos es el recurso de otros. ¿Vale? Por tanto, es importante ver ahí, pues la manzana cómo se va descomponiendo, pues es el recurso de que crezca una planta por ese compost. Pero lo más importante es que cambiemos ese paradigma de diseño alimentario o hablemos del food design circular, ¿no?
Entonces empezamos a ver aquí la Fundación Ellen MacArthur, cómo habla desde el ingrediente hasta el packaging, hasta todo el tema de regeneración, todo el tema de la biodiversidad, todo el impacto, ¿no? O sea, no que nos fijemos, porque a veces cuando hablamos de rediseñar el futuro alimentario o del desperdicio, nos centramos a veces en el packaging, ¿no? Pero hay muchas cosas también más allá, ¿no? Entonces, en este contexto, siempre, si uno va a un foro como este, no hablamos de sostenibilidad, es como, este tío no está en la onda, ¿no? Pero la realidad es, ¿entendemos la sostenibilidad, sí o no? Porque a mí me entra la duda de si todos estamos hablando el mismo concepto. Aquí veis un yogur que es bastante famoso, una marca muy famosa de Suecia que hace alternativas lácteas y fue de las primeras que puso ese tipo de packaging, ¿no? En el cual decía, bueno, pues este yogur ha emitido o tiene una huella de carbono de 1,9 kilos de CO2 por kilo de yogur. Todo el mundo aplaudía este yogur, y yo no digo que esté bien o mal, sino que lo aplaudía por el concepto de packaging, pero resulta que le invierte un fondo, que es Blackstone, que le invierte 200 millones de dólares, ¿no? Invierte en la compañía sueca 200 millones de dólares y el consumidor de Reino Unido empieza a boicotear la marca. ¿Por qué? Porque este fondo está relacionado con la deforestación de la Amazonía. Por tanto, lo que era muy sostenible tiene un fondo detrás que no es tan sostenible, ¿vale? Por tanto, es importante si solo es la sostenibilidad, el packaging o el proceso del producto. Y entonces, recientemente empezamos a ver este tipo de cosas, ¿no? De noticias, ¿no? O de estudios, ¿no? Un 90% de las pajitas de cartón contienen en su composición químicos permanentes. O sea, lo que era la solución al plástico se empieza a cuestionar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo por sostenibilidad y cómo ejecutamos esos nuevos proyectos? Entonces, todo esto ya hablamos de sostenibilidad y decimos, bueno, la solución es la inteligencia artificial, el ChatGPT, ¿no? Y empezamos a ver la primera cerveza diseñada con inteligencia artificial. Hoy he visto que Coca-Cola va a lanzar una Coca-Cola diseñada por inteligencia artificial y vemos esta compañía chilena, que está, además no sabía que estaba nominada a los premios de este congreso, pues que diseñó todas las alternativas a la mayonesa, a las hamburguesas y a la leche en base a inteligencia artificial, ¿no? Pero si yo le pregunto a la aplicación de inteligencia artificial, ¿me puedes hacer un dibujo de un salmón subiendo de un río? Me hace ese dibujo. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de filetes de salmón subidos a Internet que salmones en sí. Por tanto, es importante que la inteligencia artificial es útil, pero es cierto que tendremos que interpretarla gente, ¿no? Por tanto, esto parece que es un poco triste, pero bueno, vamos a pelear para hacerlo un poco más amable, ¿vale? Entonces, brevemente, yo trabajo en una empresa que se dedica a ser un agente integral de innovación y a generar esas nuevas oportunidades a través de transformaciones de manera ágil, ¿no? Estamos en Bilbao, con sede en Londres y en Perú, y bueno, tenemos una fábrica de deshidratado en Perú y una fábrica de conservas vegetales en Guipúzcoa. ¿Qué hacemos y qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues aquí veis, estamos reinventando un poco el mundo conservero. Aquí he visto una apuesta también por esa reinvención del mundo conservero en cuanto a alubias con algas, etcétera. Bueno, nosotros también creemos en eso, ¿no? Un poco es pues mermelada con quinoa, mermeladas de maridaje, un poco cosas que ya se están viendo en el mercado y cremas con un toque más exótico, etcétera, ¿no? Un poco también en la línea que aquí se muestra un proyecto. Y luego podéis ver un ejemplo en el cual al bote le hemos integrado realidad aumentada, ¿no? Y lo que hace es, bueno, pues contar las recetas, la información nutricional, etcétera, ¿no? De una manera de conectar al consumidor y también tener datos del consumidor de esa manera. Por tanto, un mundo muy clásico como es el de las mermeladas y el de las cremas o conservas vegetales, le intentamos dar ciertas pinceladas en cuanto a salud, funcionalidad, etcétera. Ahí veis, bueno, pues el tema foodie, proteína, fibra, funcionalidad, kilómetro cero
y temas de sostenibilidad. Si nos vamos a la empresa peruana, trabajamos con una tecnología de deshidratado que es de última generación, que es microondas y presión al vacío, ¿no? Por un lado, lo que buscamos es el efecto wow, ¿no? O sea, lo como y digo, ostras, ¿esto qué es? Wow, ¿no? O sea, es tomar un agua y manto que muchos de vosotros o vosotras conoceréis por la Navidad, que es cuando hay más agua y mantos, que es esta fruta que veis aquí, que es como una pelotita naranja. Y lo que veis es que normalmente llegan ese tipo de pasas, ¿no? Que veis aquí, a mano más para acá, a mi mano izquierda, ¿vale? Pues lo que veis más negro, ¿no? Eso se utiliza con una tecnología que es aire caliente convencional, ¿no? Y ahí veis, pues, que no hay color y que la vitamina C se ha perdido, ¿no? En cambio, con la tecnología de presión al vacío y microondas, tenemos las bolas como si fueran de verdad y cuando las muerdes son crujientes, ¿no? Pasa igual con el blueberry, el arándano que veis abajo, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que el contenido de vitamina C se maximiza, ¿no? Porque la tecnología permite conservar ese producto, ¿no? Y del efecto wow pasamos al efecto sobre la salud, ¿no? Entonces, deshidratamos jengibre y tenemos más compuestos bioactivos como el gingerol o los polifenoles totales y el sogoal, y eso hace que tengamos efectos antimicrobianos y antioxidantes, ¿no? O vemos cómo el camu camu, que es una fruta de la Amazonía peruana, lo que hace es inhibir el estrés oxidativo en modelos celulares, ¿no? Un poco buscamos también el apoyo científico para buscar esos nuevos mercados relacionados con la salud, con un aval científico, repito. Y de eso también pasamos a que generamos esos algoritmos sostenibles y buscamos placer. Al final comemos muy hedónicamente y veis, bueno, pues tenéis aquí limón, polvo de limón, ¿no? En el cual, bueno, pues con la tecnología esta tenemos 11.000 miligramos kilo de limoneno y con el liofilizado, que es la tecnología como gold estándar, 710, ¿no? Tenemos muchísimo menos. Por tanto, es importante también el conservar la naturalidad. El limón huele en el árbol y con ciertas tecnologías lo dejamos de oler, ¿no? Con esta lo potenciamos. ¿Y qué otras cosas vemos? No, bueno, pues aquí está, ¿no? El mundo plant-based, desde mi punto de vista, va a tener una personalidad propia, ¿no? A día de hoy no sé si tiene muchos productos esa personalidad propia y el consumidor, cada uno de vosotros, la demanda, ¿no? Y lo que sobre todo demanda es que tenga un sabor, que el precio esté ajustado a la realidad, menos sal, generalmente son unos productos con mucha sal, y que haya una sostenibilidad real, ¿no? Que en muchos casos no hay esa sostenibilidad real, ¿no? Y aquí veis, bueno, pues ejemplos de lo que va saliendo estas últimas semanas o meses. Bueno, pues aquí veis una costilla, que lo más gracioso de esto, bueno, pues es un análogo cárnico, lo más gracioso es que se come el hueso, ¿no? Han hecho que el hueso se coma, ¿no? Ahí tenéis análogos de cangrejo o de diferentes conservas y en el fondo allí tenéis bebidas vegetales con patata, ¿no? Smoothies, alternativas a los lácteos con patata, un poco ya dando más opciones al consumidor. Desde mi punto de vista, las legumbres son un ingrediente clave para el futuro y veis que hay alternativas veganas de huevo, que sobre todo veis el packaging ya imita a ese cartón que todos conocemos. Veis un helado hecho con lupino o con el altramuz. Veis que hay sushis o roll y todo este tema de comida japonesa hecha con guisante o burritos hechos con alubias o frijoles, ¿no? Y es muy importante algo que no hemos puesto foco hasta el día de hoy mucho, ¿no? Es en la salud femenina, ¿no? Todos los estudios muestran que las mujeres están demandando nuevos productos que estén relacionados con las articulaciones, con los cambios hormonales y la función cognitiva, ¿no? Aquí veis diferentes opciones, desde powders que ayudan a tener una mejor articulación, o veis pues para diferentes fases de la menopausia o del ciclo menstrual, etcétera, y luego para cafés con diferentes ingredientes que pueden ayudar a la función cognitiva. Es cierto que mucho de esto también tiene mucho marketing detrás y no se refleja
en un estudio y otros que empiezan a tener mayor estudio. Pero es importante que a la hora de diseñar haya un foco también en esa salud femenina que se está demandando, ¿no? Está claro que la sostenibilidad es un eje innovador y empezamos a ver este tipo de tazas para tomar el café, que ya se vio hace mucho, grandes compañías sacaron tazas como de galleta, empezamos a ver en el medio, veis, un helado de coliflor, empezamos a ver también, en vez de cápsulas de café, esas bolitas de café, y empezamos a ver cómo Francia, que es un país referencia en todo este tema del desperdicio alimentario, saca un sello en el cual te va a poner el número de estrellas 1, 2 o 3 según luches como empresa contra el desperdicio alimentario, ¿no? Siempre pongo como ejemplo esto que parece muy loco, pero acordaros todos aquí, vuelvo a repetir, peinamos alguna cana o no, de cuando íbamos a Francia, o por lo menos yo iba, y nos cobraban por la bolsa, ¿no? Decía, estos franceses nos cobran por la bolsa, ¿no? Y luego pasó a España, ¿no? Entonces, siempre son un referente en cuanto a sostenibilidad. Es importante que seamos transparentes en todo lo que hacemos. Veis que empieza a haber esos códigos QR que hasta hace poco nadie escaneábamos un código QR en el packaging, pero a partir de la pandemia, como hemos tenido que escanear todo, sí escaneamos más y empezamos a ver eso, bueno, pues marcas que hablan de ingredientes transparentes, ¿no? Porque conocen al productor, ¿no? Y ahí te pone, pues José María te da el arroz marrón, los garbanzos son de Natural Foods SRL y el cacao viene de Trading Organics, ¿no? O como Aldi empieza a incursionar en poner en las etiquetas un sistema para saber si se recicla o no ese producto y dónde acaba su producto, ¿no? Por tanto, estamos ante un escenario de neflicianización de la comida. ¿Por qué? Y de la conveniencia, porque estamos ante una generación nueva de consumidores que está acostumbrado a darle todo rápido, ¿no? Entonces empezáis a ver máquinas que sirven, por ejemplo, pues eso, en Japón o en otros países, salmón de Noruega, pues en vez de, como las máquinas que hay aquí de vending, pues te sirven filetes de jamón, ¿no? Aquí quiero que veáis este caso muy concreto que te dice 10 croquetas son 3 horas de relax. No te está hablando si las croquetas son saludables o no. Te está diciendo que si compras 10 croquetas, tú te vas a estar 3 horas tiqui-tiqui, ¿no? Entonces, es importante. O como modelos de suscripción, como un tipo Netflix, pero a conservas muy locales, muy exclusivas o de sostenibilidad y de compromiso social. Es importante ver cómo podemos innovar en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que si esto es un matrix o ciencia ficción o realidad del futuro, y la realidad es que es ya lo que estamos ejerciendo y comprando. Y aquí veis en Australia los nuevos carros de la compra de este supermercado es con, veis que hay bolsas, ¿no? Cada bolsa es el grupo de alimentos que el gobierno dice que hay que comer más o menos, ¿vale? O sea, tú vas llenando, si cojo cacao, irá a la bolsa azul, tú deberías de tener más en la bolsa verde, ¿no? Y todo eso al final, luego el ticket de la compra te lo pasan a una app y te están diciendo lo que estás comprando, ¿vale? Yo no digo que esto sea el futuro, pero que está ahí y lo tenemos que ver, ¿no? Empezamos a ver también este tema de neuroaromas, que es interesante. Vais a ver el vídeo. These are Lena and Fabian, both founders of Air. With their 3 friends, they developed a worldwide unique drinking bottle which adds flavour to water, solely by scent. No sugar, no calories, simply pure water, but with flavour. Let's head to the kitchen, watch out, the door jams, and take a closer look. The scent, or flavour, is provided by these pots. This is where the magic happens. Open the bottle, fill it with water, insert the straw, and put the cap back on. Plop. Now choose your favourite flavour. Put on the pod and activate it. Oh yeah. But how exactly does it work, flavourising water solely by scent? In a nutshell. Bueno, por tema de tiempo lo paro. Como veis, consume agua, pone esa cápsula y lo que le hace es la cápsula al aspirar,
le da un aroma de fresa o de lo que sea y él cree que está tomando fresa y lo que está tomando es agua, ¿no? Jugamos un poco con esos aromas, ¿no? Por tanto, nos tenemos que quedar con los siguientes mensajes. La alimentación será personalizada y sostenible. Daros cuenta, mirar a vuestros lados, a vuestros hijos o a la gente más joven, quiere personalización y está preocupado por todo el tema del planeta. Y somos únicos y queremos sentirnos también así, ¿no? O sea, que nos mimen, ¿no? Y mejores productos con menor impacto. La tecnología va a ser híbrida, pero es una herramienta esencial para liderar el cambio, pero no comeremos digitalmente. A día de hoy, que yo sepa, no comemos cogiendo un iPad. Podemos comer con el iPad al lado, pero no comeremos digitalmente como hace unos años hablábamos del metaverso, que parecía que iba a ser que íbamos a comer todo el día en el metaverso, ¿no? Es importante que tenemos que colaborar y todo proyecto tiene que tener una contribución social real, ¿no? O sea, no llenarnos la boca de decir que hacemos, sino que hay que hacerlo, ¿no? Yo digo, solo no puedes, con amigos sí, y que importa toda la cadena, el productor es importante y hay que tenerlo en cuenta. Y la innovación es el motor de crecimiento con el consumidor en el centro de todo el proceso, ¿no? Y aquí os dejo una frase, ¿no? El secreto del éxito no es prever el futuro, que es lo que a veces hacemos en este tipo de escenarios o de congresos. El éxito es que hagamos equipo con el consumidor, que muchas veces no está en estos sitios, y que colaboremos y creemos con otras personas y otros equipos multidisciplinares. Y pues muchas gracias. Thank you.